Mis padres decidieron que mi hermano debía quedarse con mi casa porque según ellos yo no tenía una familia propia. Soy un hombre de poco más de 32 años, soltero, sin hijos. Mi hermano Dan, en cambio, tiene 29 y ya es padre de 4 pequeños. Su primer hijo llegó cuando tenía apenas 22 años. El segundo no tardó ni un año más en aparecer. 2 años después nació el tercero y hace apenas un par de meses trajeron al mundo al cuarto. La verdad, nunca he tenido una buena relación con su esposa. Ella siempre ha tenido esa habilidad de hacerme sentir pequeño. Actúa como si estuviera por encima de todos, pero si alguien se atreve a contradecirla, llora tan rápido que cualquiera que no la conozca bien terminaría compadeciéndola. Y claro, mi hermano y mis padres la adoran, aunque saben perfectamente cómo es. Simplemente prefieren ignorarlo. Tengo que admitirlo, físicamente es muy atractiva, pero su forma de ser es tan insoportable que jamás podría verla con otros ojos. No trabaja a pesar de tener un título universitario y vive completamente dependiente de mi hermano. Y como mi madre cuida a los niños durante el día, ambos viven sin pagar renta en la casa de mis padres, amontonados en una casita de 3 habitaciones construida hace muchos años, donde la privacidad prácticamente no existe. Desde siempre mi hermano fue el favorito. Aunque solo nos llevamos 3 años de diferencia, yo siempre sentí que él caminaba sobre una alfombra roja mientras a mí me tocaba barrer detrás de él. Si él hacía una travesura y yo respondía, el castigo era para mí. Era obvio que mis padres lo preferían. Él recibía más regalos, más atención, más todo, a menos, claro, que algún familiar externo notara el favoritismo y los confrontara. Entonces sí, por unos días fingían tratarnos igual. Esa presión terminó por empujarlos a mudarnos a más de 200 kilómetros de distancia del resto de la familia, para evitar miradas incómodas en reuniones. Así, solo nos veíamos en Navidad, Acción de Gracias o algún cumpleaños importante. De niños, mi hermano fue agresivo conmigo en más de una ocasión. Coqueteó descaradamente con mi primera novia hasta que ella terminó dejándome. Y cada vez que me pasaba algo malo, era el primero en reírse. ¿La reacción de mis padres? Decirme que lo superara. La única vez que recibía un trato justo era cuando había testigos alrededor. Recuerdo sus sonrisas forzadas en Navidad, esforzándose por fingir que todo estaba bien, solo para quedar bien con la familia. Crecí sintiéndome invisible. Me amenazaban con quitarme mis cosas si llegaba a contar lo que realmente pasaba en casa. Y cuando cumplí 18, no había terminado ni la secundaria cuando me mudé. Aterrizando en sofás prestados, pero sintiéndome por primera vez en mucho tiempo libre. Mis padres no asistieron a mi graduación de secundaria. ¿Dolió? Claro que sí. ¿Me importó? En el fondo no tanto. Ya estaba acostumbrado. Desde entonces el contacto con ellos fue mínimo. Un saludo frío en Navidad, un intercambio de palabras en cumpleaños familiares. Nada más. Lamentablemente mi vida dio un vuelco inesperado. Perdí mi empleo. El contrato de alquiler del departamento donde vivía no pudo renovarse porque mi compañero de cuarto también se quedó sin trabajo. Los dos estábamos atrapados. Sin ingresos suficientes, no pudimos seguir pagando. Era un departamento modesto, pero lo amaba. Un lugar que representaba independencia. Pero poco a poco tuve que vender casi todo lo que tenía para sobrevivir. Miro hacia atrás y pienso, debí haber sido más inteligente. No tendría que haber vivido en un lugar tan caro. Debí ahorrar. Pero en aquel entonces me sentía invencible. Cuando vi venir el golpe final, tracé un plan improvisado. Siempre me habían gustado las camionetas, así que conseguí una camper en buen estado por apenas $1,000. La monté sobre mi camioneta y me preparé para vivir ahí temporalmente. Solo sería un par de meses, pensé. Qué equivocado estaba. Intenté pedir ayuda a mis padres. Quería estacionar la camper en su casa, donde mi hermano y su familia aún vivían. Pero la respuesta fue un no rotundo. Está llena la casa, dijeron, y si quería estacionarme, debía pagarles casi lo mismo que costaba rentar un departamento. Un precio absurdo que, siendo desempleado, simplemente no podía pagar. Así que, con la dignidad herida, me alejé. Mi madre y mi hermano se rieron. Les parecía divertido que su hermano sin futuro tuviera que vivir en una camper. Esa primera noche dormí en el estacionamiento de una tienda, muerto de miedo.
Escuchaba cada ruido, cada sombra me parecía una amenaza. No pegué un ojo, no tenía familiares cerca ni amigos con casa propia, y no quería abandonar mi ciudad. Era mi hogar. Redirigí mi correo a casa de un amigo y empecé una vida nómada. Sobrevivir así no era fácil. Cada día tenía que planear dónde estacionarme, qué baños públicos usar, dónde conseguir algo de electricidad sin levantar sospechas. Había aprendido a usar un cable de extensión largo para tomar prestada electricidad de enchufes exteriores, donde podía solo para mantener en funcionamiento el pequeño refrigerador de la camper. Sí, sabía que no era lo más correcto, pero cuando estás al límite, haces lo que debes para sobrevivir. Mi celular y mi laptop se cargaban gracias a un pequeño panel solar portátil. No tenía generador porque además de ruidosos, necesitan gasolina y yo apenas podía costear la comida. Los días se volvieron semanas, las semanas en meses. Durante ese tiempo lidié con situaciones que jamás pensé vivir, desde adictos rondando cerca de la camioneta hasta vecinos paranoicos que exigían que me fuera, alegando que afeaba el lugar. Hubo un caso que aún recuerdo con claridad. Un hombre apareció diciendo que era parte de la asociación vecinal, aunque ni siquiera había casa cerca. Cuando le pedí pruebas, se alteró tanto que pensé que me atacaría. Moví la camper esa misma noche. No quería arriesgarme. La soledad también empezó a pesar. Mis días se reducían a leer, ver películas en una televisión portátil, revisar mapas para encontrar estacionamientos donde dormir y buscar baños decentes para no depender de mi pequeño baño químico. Que vaciar era una pesadilla. Extrañaba cosas simples, como una ducha caliente a cualquier hora. A veces soñaba despierto con baños públicos japoneses, esos de los que había visto videos, limpios, modernos. Aquí, cada baño público era una aventura de supervivencia, pero no todo fue oscuridad. Finalmente, después de meses de búsqueda, conseguí trabajo en una empresa en la ciudad vecina. No era el empleo soñado, pero era mucho mejor que vender en tiendas, que era lo que había jurado nunca más hacer. Mi nuevo jefe era un hombre práctico. Cuando le conté mi situación, no solo no me despidió, sino que me dejó estacionar mi camper en los espacios olvidados del estacionamiento de la empresa. Incluso, me permitió desmontarla de la camioneta y dejarla fija en un rincón. Conseguí conexión eléctrica directa al edificio, y a cambio, trabajaba los domingos sin cobrar. Era un acuerdo raro, pero funcionaba. La vida seguía siendo dura. Me bañaba en el gimnasio o en casa de algún amigo, usaba el baño del trabajo cuando podía, y la camper, aunque pequeña, era mi refugio seguro. El guardia de seguridad nocturno y yo nos volvimos grandes amigos. Era uno de los pocos rostros amigables en esa etapa de mi vida. Con el tiempo empecé a ganar horas extra, a mejorar mis habilidades, a ahorrar un poco de dinero, lentamente, pero seguro. A mediados de este año, un milagro inesperado. Me promovieron a supervisor, y con el aumento de sueldo, por fin me sentí capaz de soñar otra vez. Soñar. Con una casa. El miedo de perder el departamento me había dejado marcado. No quería repetir esa pesadilla. Necesitaba algo que fuera realmente mío. Busqué opciones cercanas a mi trabajo. Y lo encontré, una casa prefabricada de 3 habitaciones a solo 2 millas. El precio era razonable. Con todo lo que había ahorrado y sacrificando casi todo, pude hacer el pago inicial y conseguir el préstamo. Era oficial, tenía casa propia, mi casa. No solo eso, el patio trasero era perfecto para estacionar mi camioneta y dejar instalada mi vieja camper. Una parte de mí no quiso deshacerse de ella. Había sido mi hogar en los peores momentos. Ahora sería una casita de invitados o un recordatorio de lo que había superado. Orgulloso y emocionado, no pude resistirme. Subí fotos de la casa a las redes sociales. Quería compartir mi alegría. Qué ingenuo fui. Pocas semanas después, una visita sorpresa cambió todo. Sin avisar, mis padres, mi hermano y su esposa aparecieron en la puerta de mi nuevo hogar. Jamás les di mi dirección. No sé si alguien les contó o si me espiaron saliendo del trabajo. Pero ahí estaban, como una avalancha. Entraron sin siquiera esperar invitación.
Se movían de un cuarto a otro, mirando todo con ojos codiciosos. Me sonreían de manera extraña, como si supieran algo que yo no, y no tardaría mucho en descubrirlo. Mis padres murmuraban que era mucho espacio para una sola persona. Mi hermano, con una sonrisa socarrona, comentaba una y otra vez lo conveniente que sería mudarse aquí, más cerca de su trabajo. Yo ya sentía el peligro en el aire. Algo tramaban. Después de husmearlo todo, mi hermano me pidió que habláramos a solas. Los demás salieron al exterior dejando la sala vacía. Fue entonces cuando soltó la bomba. Me pidió que les permitiera mudarse a mi casa. Él, su esposa y sus 4 hijos pequeños. Su plan, que yo me mudara a la camper, que viviera en el patio trasero mientras ellos ocupaban la casa. No ofreció pagar renta, no preguntó si estaba de acuerdo, simplemente asumió que debía hacerlo. Además, dijo que habría nuevas reglas, horarios, restricciones de acceso, limitaciones para entrar a mi propia casa. Lo escuchaba hablar, incapaz de creer su descaro. Intenté abrir la boca para responder, pero él seguía hablando encima de mí, como si no mereciera opinar. No había forma, no iba a permitirlo. Nunca en mi vida había sentido un enojo tan profundo. Era mi hogar, mi esfuerzo, mi victoria personal después de años de abandono y humillación. Saqué mi teléfono, comencé a grabarlo en silencio por si acaso. Mi hermano ni siquiera notó la cámara. Siguió soltando su discurso, cada vez más convencido de que lo lograría. Hasta que llegó el momento, me planté firme y le dije que no. Un no rotundo, fuerte, sin vacilaciones. Su cara cambió al instante, pasó de la arrogancia a la sorpresa. Me puse de pie. Le dije que mi casa no estaba a disposición de nadie, que había trabajado duro para tenerla, y que si su vida era un desastre, no era mi culpa. Dan se acercó tanto que casi me empujaba, y en su cara vi un rencor que me heló. «No mereces esta casa», Zrenia me gritó. «Yo la necesito más que tú». Lo miré con calma, y le respondí que merecía esta casa más que nadie, porque la gané con mi esfuerzo, no a costa de otros. Él perdió el control. Empezó a gritarme que yo no necesitaba tanto espacio, que no tenía hijos, que no tenía esposa, que no tenía nada, que según nuestros padres debía cederla. Y justo en ese instante, mis padres y su esposa regresaron, como un ejército, para rodearme. El ambiente se volvió denso, cargado de tensión. Intentaron presionarme entre todos. «Hazlo por Dan, component placement. Hazlo por la familia». Zrenia repetían una y otra vez, como si con suficiente insistencia lograran quebrarme. Yo me mantenía firme, les dejé claro que no les debía absolutamente nada. Les pedí que se fueran, les advertí que si no lo hacían, llamaría a la policía. Fue entonces cuando la esposa de Dan, completamente fuera de control, se lanzó hacia mí y me golpeó en la cara. Trató de seguir atacándome, pero mi hermano la detuvo justo a tiempo. Ella gritaba, pataleaba, amenazaba con arrancarme los ojos. Yo en silencio levanté mi teléfono que aún estaba grabando todo. Les advertí que si no salían de inmediato, presentaría cargos por agresión. Finalmente, mis padres lograron arrastrarlos fuera de mi casa. Pero antes de irse, mi madre dejó caer una última amenaza. «Tienes una semana para entrar en razón». Yo solo le respondí, sin dudar, «No va a pasar». Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, me senté en el sofá temblando de furia contenida. Sabía que iban a intentar darle su propia versión a la familia, presentándome como el villano. Así que decidí actuar primero. Fui a mis redes sociales y conté toda la historia, cada detalle. Sabía que no sería suficiente solo mi palabra, así que también mencioné que tenía videos como evidencia. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. La noticia se esparció como fuego. La mayoría de mis familiares se pusieron de mi lado de inmediato. Sabían cómo eran mis padres y mi hermano. Algunos incluso me confesaron que durante años habían visto cosas que no entendían. Hasta ahora. Claro, hubo unos cuantos incrédulos, esas personas que los defendían a ciegas, pero fueron pocos. Recibí una llamada de un número desconocido. Una voz airada me insultó, diciendo que era un mal hermano y que debía hacerme a un lado por un hombre de familia de verdad.
Colgué y bloqueé el número sin remordimientos. Pasó una semana, y como lo habían prometido, mis padres regresaron. Tocaron el timbre insistentemente, golpeaban la puerta como locos. Cuando abrí, me apoyé en la puerta, que tenía puesta la cadena de seguridad. Mis padres y Dan exigieron entrar. Yo les advertí que estaba grabando y que llamaría a la policía si intentaban forzar su entrada otra vez. Mi madre, con una voz falsa y melosa, preguntó si ya había cambiado de opinión. Les dije directamente que no iba a cambiar, que no eran bienvenidos en mi casa ni en mi vida. Ella fingió llorar, suplicando que lo hiciera por Dan, el adorado hermano. Me reí en su cara. Les dije que Dan no era más que un interesado, un aprovechador, y que ellos, mis propios padres, habían permitido que me trataran como basura toda la vida. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta, y se sintió liberador. Finalmente se fueron, aunque sospechosamente rápido. No me confié, y estaba en lo cierto. Unos días después, cuando regresé de trabajar, vi lo impensable. Un camión de mudanza y la minivan de mi hermano estaban estacionados en mi entrada. Dan y su familia estaban mudándose a mi casa, sin mi permiso. Al ver mi cara, Dan me saludó con esa sonrisa cínica que siempre había odiado. Grité que se detuvieran, pero la esposa de Dan, con su acostumbrada arrogancia, me gritó que me gustara o no, se iban a mudar, que su mami lo había aprobado. Me hervía la sangre. Corrí hacia mi camioneta, encerrándome para llamar a la policía. La esposa de Dan golpeaba mi ventana, gritando que no podía hacerles esto. Yo respondí alto y claro: «Esta es mi casa». Ella amenazó con rayarme la camioneta, justo mientras la operadora de la policía escuchaba todo. Le advertí que si lo hacía, la demandaría. Afortunadamente se contuvo. Cuando llegaron los oficiales, ya era demasiado tarde para pretender inocencia. Dan y su esposa se habían atrincherado dentro de la casa. Mostré a los oficiales mi identificación con la dirección actualizada. Conté toda la historia. Cuando nos acercamos a la puerta, vi que habían cambiado la cerradura. Ahí, tirada en el suelo, estaba la vieja cerradura destruida, junto con un taladro y herramientas. Dan salió muy tranquilo con un montón de papeles en la mano. Un contrato de renta. Obviamente falso. La firma que mostraba no se parecía en nada a la mía. Cuando lo vi, no pude evitar reírme. ¿De verdad creían que eso funcionaría? Les advertí a todos que estaban cometiendo fraude, que falsificar mi firma podía llevarlos a prisión, que si presentaba cargos, Dan perdería su trabajo. También les dije que si encontraba algo robado o roto en mi casa, los demandaría por daños y perjuicios, y que no dudaría en llamar a servicios de protección infantil si era necesario por sus hijos. Al escuchar todo lo que podía caerles encima, Dan se puso blanco como el papel. Mi madre, en cambio, trató de no soltar su postura y me dijo, en ese tono tan manipulador que conocía tan bien, que debía hacer esto por Dan, que era lo correcto. Le contesté de inmediato que si tanto les importaba, entonces que fueran ellos quienes le entregaran su casa, no yo. Los oficiales intervinieron para calmar la situación. Yo les dije claramente que quería que todos se fueran inmediatamente o procedería legalmente. Mientras hablábamos, llegaron más patrullas. Ahora había 4 policías ahí. La presión era demasiado. Finalmente, mis padres cedieron. Vi a mi madre caminar hacia la esposa de Dan para susurrarle algo al oído. Poco después, la esposa de Dan rompió en llanto histérico y, en un acto dramático, rasgó en pedazos el supuesto contrato de renta falso, tirándolo todo por el aire. Uno de los oficiales, cansado de sus payasadas, le dijo que recogiera cada pedazo si no quería una multa. La escena era tan ridícula que parecía una obra de teatro barata. Los niños de Dan empezaron a llorar desconsolados, viendo cómo sus cosas volvían a ser cargadas en el camión de mudanza. Dan trató en su último intento de hacerme sentir culpable, usando a sus hijos como escudo. Pero yo ya no era el mismo de antes. Les dije fríamente que siguieran empacando, que su teatro no iba a funcionar. Dan me gritó lleno de rabia: ¿estás feliz ahora? Le estás negando un hogar a mi familia por tu egoísmo. Me reí, no pude evitarlo.
Le respondí que esto no era compartir, era un intento descarado de robo y que no pensaba ceder. Agregué que para mí ya no era mi hermano, solo era alguien que creía tener derecho a todo, igual que cuando éramos niños. Los oficiales tuvieron que advertirle a Dan que se callara o lo arrestarían. Dan al fin se quedó en silencio, mascando su enojo. Antes de irse, les exigí las llaves nuevas que habían puesto en mi puerta. Dan, en un gesto infantil y patético, lanzó las llaves hacia una alcantarilla. Un policía lo obligó a bajarse, abrir la rejilla y sacar las llaves sucias del agua. Cuando me las entregó, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Les dije a todos que no quería volver a verlos jamás en mi propiedad, y fue entonces cuando mi madre, creyendo que aún tenía alguna carta que jugar, soltó: «Te vamos a desheredar». Casi me caigo de la risa. Le contesté que no me importaba, que ya me habían desheredado emocionalmente desde que era niño, que si Dan necesitara algún día un donante de órganos, no recibiría ni una célula de mí, y que ahora, como me decían siempre cuando era pequeño, «aguántense». Mis palabras cayeron como piedras. Vi cómo sus caras cambiaban. Ya no había furia ni arrogancia, solo derrota y vergüenza. En especial mi padre, que estaba rojo de pura rabia contenida, sin poder decir una sola palabra. Les recordé todo lo que habían hecho. Cómo se negaron a dejarme estacionar mi camper en su patio cuando más los necesitaba. Cómo permitieron que Dan y su esposa se burlaran de mí llamándome vagabundo. Cómo ahora querían quitarme mi hogar, pero en su momento no movieron ni un dedo para ayudarme. Les pregunté en voz alta: ¿qué hice yo para merecer tanto desprecio, más allá de simplemente existir? Nadie respondió, y con cada segundo que pasaba, su silencio lo decía todo. Les dije que me había ganado mi hogar con mi trabajo, que no les debía absolutamente nada, que no volvería a suplicarles nada nunca más. Mis padres, Dan y su esposa, terminaron de cargar sus cosas en el camión, cabizbajos. La esposa de Dan, como era de esperarse, tuvo otro ataque dramático, gritando y llorando como si el mundo se acabara. Al final, todos subieron a sus vehículos y se marcharon. Su pequeño imperio de manipulación había caído. Yo cerré la puerta, con la sensación de haber recuperado algo más que mi casa. Había recuperado mi dignidad. Y esa noche, por primera vez en años, dormí en paz. Después de todo aquel caos, no iba a quedarme callado. Volví a las redes sociales y conté cada detalle, paso a paso, para que nadie se atreviera a tergiversar los hechos. Publicar mi versión primero fue lo mejor que pude haber hecho. La reacción de la familia fue inmediata. La mayoría se puso de mi lado, especialmente después de ver la magnitud de lo que había ocurrido. Algunos que antes defendían a mis padres y a Dan ya no pudieron tapar la verdad, aunque sí, como siempre, hubo unos pocos que seguían queriendo defenderlos. No faltaron los comentarios de «la familia es lo primero» o «deberías haber hecho un sacrificio», pero fueron una minoría insignificante. En las semanas siguientes, mis padres y Dan intentaron contactar a algunos familiares para limpiar su imagen, pero ya era demasiado tarde. La reputación que tanto habían cuidado durante años se desmoronó en un instante. Se acercaban las fiestas navideñas, así que organicé una celebración en mi casa. Fue el momento definitivo. Invité a muchos de mis familiares y casi todos asistieron, incluso los que vivían a varias horas de distancia. Decoré la casa, preparé comida y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente parte de algo, parte de una familia que me respetaba y me valoraba. La noche fue perfecta, hasta que aparecieron ellos. Mis padres, Dan y su esposa, llegaron sin invitación como si nada hubiera pasado. Ni siquiera tocaron la puerta, simplemente entraron. Apagué la música y los encaré de inmediato. Les pedí que se fueran, que no eran bienvenidos. Ellos, fingiendo una alegría falsa, dijeron que traían regalos, que solo querían estar en familia. Antes de que pudiera responder, uno de mis tíos, el hermano de mi madre, quien alguna vez la quiso mucho, se adelantó. Les gritó que no tenían derecho a estar allí, que después de todo lo que habían intentado hacerme, no merecían siquiera mirarme a la cara. Varios familiares lo respaldaron de inmediato. Incluso mis abuelos, personas mayores, tranquilas, que rara vez alzaban la voz, se unieron al reclamo.
Le dijeron a mi madre que estaban profundamente decepcionados, que ya nadie estaba ciego ante el favoritismo que siempre tuvieron por Dan, que si alguna vez querían enmendar algo conmigo, tendrían que empezar desde cero. La esposa de Dan, fiel a su costumbre, rompió en llanto. Se dejó caer en una silla, lloriqueando que no era justo que yo tuviera una casa para mí solo mientras ellos vivían hacinados. Decía que solo quería un lugar para criar a sus hijos como una madre de verdad. No pude evitar ser brutalmente honesto. Le dije, delante de todos, que no era ninguna madre ejemplar, que había dejado que mi madre, su suegra, criara a sus hijos mientras ella se dedicaba a perder el tiempo en redes sociales o gastando el dinero de Dan. Rematé diciendo, me sorprende que el bebé no haya nacido con resaca, de tanto que bebes. Sí, sé que fue cruel. Vi algunas caras incómodas entre los invitados. La esposa de Dan se puso histérica, gritándome que era un monstruo. Le respondí que los hechos hablaban por sí solos, que si realmente quería mudarse algún día, debería usar su título universitario, conseguir un empleo y dejar de ser una carga. El hijo mayor de Dan, un niño de apenas 7 años, corrió hacia mí y empezó a patearme, gritando que yo era malo, que estaba haciendo llorar a su mamá. Mi hermano tuvo que intervenir y apartarlo. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Uno por uno, mis familiares comenzaron a recriminarle a Dan y a su esposa todo su comportamiento. La situación se transformó en una especie de intervención familiar. Dan terminó sentado cerca de la puerta, cabizbajo, incapaz de levantar la mirada. La esposa de Dan lloraba desconsolada. Hasta los niños sollozaban, confundidos por todo lo que pasaba. Mis padres, por su parte, estaban paralizados. No podían decir nada para defenderse. No ahora que toda la familia estaba mirando. Finalmente entendieron que su pequeño teatro había llegado a su fin. Se marcharon cabizbajos, sin atreverse a decir una palabra más. La fiesta continuó después de su partida. No volvimos a hablar del incidente esa noche. Todos preferimos concentrarnos en celebrar. Muchos familiares se quedaron a dormir. Algunos durmieron en el piso, otros en la vieja camper que aún tenía estacionada en mi patio trasero. Curiosamente, muchos querían verla, fascinados de que hubiera sobrevivido tanto tiempo viviendo ahí. La mañana siguiente me levanté temprano. Preparé una gran olla de café caliente y puse a disposición unas cuantas pastillas de ibuprofeno para los que habían bebido de más. A pesar del cansancio y las resacas, el ambiente era ligero, alegre. Todos me felicitaron por haber organizado una de las mejores reuniones familiares en años. Me dijeron que ahora mi casa era un verdadero hogar, uno lleno de respeto y cariño, no de manipulación ni abusos. Algunos me preguntaron por qué no había vuelto antes a nuestra ciudad natal cuando estaba viviendo en la camper. Les confesé con algo de vergüenza que estaba demasiado apegado a esta zona, que mi trabajo, mis pocos amigos y mi vida estaban aquí, que no quería empezar de cero en otro lado. Ellos lo entendieron, no me juzgaron, me apoyaron más de lo que podría haber imaginado. En ese momento, por primera vez en años, sentí que había hecho lo correcto al quedarme, que, aunque había pasado por un infierno, el esfuerzo había valido la pena. Después de esa Navidad, la esposa de Dan dejó de publicar indirectas pasivo-agresivas en redes sociales. Borró la mayoría de las publicaciones anteriores, donde se quejaba de su vida en casa de mis padres. Pero a principios de Año Nuevo, volvió a verlo. Publicó que había intentado convencer a mis padres de que compraran una camper para mudarse al patio y así liberar la casa para Dan y su familia. Por supuesto, mis padres rechazaron la idea de inmediato. Resulta que cuando se trataba de ceder su propia comodidad, ya no eran tan generosos, no estaban dispuestos a renunciar a su dormitorio principal ni a mudarse a un remolque, aunque fuera por Dan. La publicación de la esposa de Dan apenas duró un par de días antes de ser eliminada. Supongo que finalmente entendió que ya no tenía público para sus dramas. Desde entonces, las cosas se han mantenido tranquilas. Yo seguí adelante con mi vida. Empecé a invitar a amigos a jugar póker en la casa. No soy el mejor jugador, ¿para qué mentir? Pero eso no importa. Lo que importa es que ahora tengo un lugar donde reír, bromear, disfrutar de hamburguesas compradas de último minuto y ser simplemente feliz.
Poco a poco, estoy reconstruyendo algo que pensé que había perdido para siempre, un sentido de pertenencia. Hasta he empezado a considerar salir en citas nuevamente. Ya no soy tan joven y siento que después de todo lo que he pasado, merezco intentar encontrar algo bonito, alguien con quien compartir esta nueva etapa. Mi vieja camper sigue en el patio. No he querido deshacerme de ella. Después de todo, fue mi refugio en los peores momentos. Algunos días, cuando la nostalgia me gana, me meto en ella y me siento por un rato, recordando cuánto luché para llegar hasta aquí. Quizá algún día pueda usarla como se supone que debe ser usada para irme de campamento de verdad. Nunca he ido de campamento. Mis padres siempre pensaron que era una pérdida de tiempo. Pero ahora, por primera vez en mucho, mucho tiempo, esa idea me llena de emoción. Porque esta vez sería diferente. Esta vez sería mi decisión, libre, sin deberle nada a nadie, y sabiendo finalmente que he construido algo que nadie podrá arrebatarme jamás.